Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la jornada de la tarde con el simposio de virus en pediatría. Vamos a tener 3 conferencistas, el doctor Pío López, la doctora Sandra Beltrán y el doctor Eduardo López. Vamos a iniciar con el doctor Pío López, presidente actual de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, director actual del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, profesor titular del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle, siendo el jefe del departamento y jefe de la Sala de Infectología Pediátrica del Hospital del Valle. Fue presidente pasado de la Asociación Colombiana de Infectología Pediátrica y delegado por Colombia ante la Sociedad Latinoamericana. Bienvenido, doctor Pío López. Nos va a hablar sobre influenza en pediatría. Buenas tardes. Nuevamente quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Infectología por su amable invitación para acompañarlos con esta charla sobre influenza y quería felicitar a la Junta Directiva por todo su esfuerzo para lograr un evento de estas características. No quiero dejar pasar por alto mis felicitaciones a 2 personas que con toda seguridad han tenido un trabajo muy fuerte para lograr lo que estamos logrando. Una es Sonia y la otra es Jamie. Felicitaciones a ellas y muchísimas gracias. Siguiente. Muy bien, vamos a hablar de influenza. Siguiente, por favor. Usualmente usualmente vemos a la influenza por debajo del hombro. Pensamos que es una gripa simple, una gripa sin problemas, pero si nos fijamos con detenimiento, la influenza produce de 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave cada año y pueden morir 500,000 personas en todo el mundo, de manera que es una enfermedad que hay que ponerle muchísima atención. Siguiente. A pesar de que del 30 al 50% de los casos de influenza son asintomáticos, estos pacientes asintomáticos pueden transmitir el virus a otras personas, especialmente personas susceptibles. Y los niños tienen una diseminación 2 días antes de que comience su sintomatología y pueden persistir hasta 2 semanas transmitiendo el virus. Siguiente. Si nosotros hacemos una comparación de los muertos, especialmente en los Estados Unidos, para el año 2019, 40,200 personas se pudieron haber muerto por accidentes automotores. 47,000 personas se pudieron haber muerto por sobredosis de opioides, pero casi 80,000 muertos, 80,000 personas pudieron haber muerto por influenza. Siguiente. Vamos a hablar de influenza y la influenza, de acuerdo a las proteínas del núcleo, se puede dividir en influenza A, influenza B e influenza C. Hablemos de influenza A. La influenza A puede causar epidemias y puede causar pandemias. Y puede causar epidemias y puede causar pandemias porque puede infectar varias especies. Tiene 2 proteínas de superficie que se llama hemaglutinina y neuraminidasa. Pueden existir 16 variables de hemaglutinina y 9 variables de neuraminidasa. Y la combinación de estas 2 proteínas de superficie nos dicen en un momento cuál es la cepa de influenza que está circulando. La usual, la que esperamos, es H1N1, cepa pandemia del 2009, o H3N2. Y tenemos mucho temor de que en cualquier momento aparezca la cepa aviar H5N1 o H7N9. De hecho, vale la pena
mencionar que la pandemia que la comunidad científica mundial estaba esperando era una pandemia de influenza. Y esta pandemia de COVID nos ha tomado a todos por sorpresa. Siguiente, les presento el virus de la influenza y llama la atención sus proteínas de superficie, la hemaglutinina, que es el antígeno mayor hacia el cual están dirigidos los anticuerpos neutralizantes, y la neuroaminidasa. Siguiente. Aquí vemos en esta diapositiva cómo se une la hemaglutinina al receptor de ácido ciálico del epitelio respiratorio, y lo hace en una forma muy íntima, como una llave en una chapa. Siguiente. Una vez que se une la hemaglutinina al receptor del ácido ciálico, por endocitosis ingresa a la célula del hospedero. Posteriormente forma un endosoma y eso le permite protegerse. Posteriormente libera su genoma viral y en el núcleo de la célula del hospedero comienza la replicación utilizando una RNA polimerasa para posteriormente salir ya como un nuevo virus facilitado por la neuroaminidasa. De tal manera que la hialuronidasa permite el ingreso y la neuroaminidasa permite la salida. Siguiente. En algunas ocasiones, la RNA polimerasa que hablamos que era la encargada de copiar el material genético es ineficiente y el virus que sale no es el mismo virus que entra, porque hay algunos cambios pequeños en los aminoácidos de la hemaglutinina o de la neuroaminidasa, y esos cambios pequeños aparecen o dan lugar a que aparezca una cepa con el cual no tenemos muchísima conexión, aunque puede estar cerca del árbol filogenético, y esto nos puede dar lugar a lo que llamamos como un cambio antigénico menor, que ocasiona clínicamente la presencia de brotes esporádicos o epidemias anuales, que son cambios antigénicos menores. Siguiente. Y como dijimos antes, una de las características de la influenza es la facilidad que tiene para infectar varias especies. Puede infectar aves, puede infectar cerdos, puede infectar caballos y obviamente infecta humanos. Siguiente. Si una célula es infectada por dos virus diferentes, los hijos de esa unión se va a formar un reacordamiento genético y va a aparecer una cepa completamente diferente ante la cual la humanidad no la conoce y no tiene inmunidad. Sobre todo si esta cepa tiene la capacidad para infectar al humano y posteriormente infectarse de humano a humano. Esto es lo que da lugar a las grandes pandemias. Siguiente. Vemos cómo los que transportan estas cepas son usualmente aves acuáticas silvestres. Estas aves acuáticas silvestres transportan el virus de la influenza aviar, pero no se enferman. Son transportadores y no se enferman, pero sí se enferman las aves, las gallinas, las aves de coral, y pueden tener dos caminos. Esta ave puede infectar al cerdo o puede infectar directamente al humano, o del cerdo al humano y del humano al humano, y en ese caso se forman las grandes pandemias que afortunadamente son muy separadas en el tiempo. Estamos esperando en cualquier momento que apareciera una nueva pandemia. Se presentan, digan ustedes, cada 30, cada 40 años. Hablemos un poco de las pandemias. Siguiente. Siguiente. Vemos las pandemias que conocemos en los últimos 100 años. En el 1918 tenemos aquella famosa pandemia de la gripe española, que mató cerca de 50 millones de personas. Posteriormente, en el año 57, la gripe asiática, y en el año 77-78,
no, perdón, en el año 68-69, la gripe de Hong Kong. Esas, la mortalidad no fue tan alta, pero sí fue de cerca de 1 millón de personas, hasta que conocemos la pandemia del 2009-2010, que fue una pandemia entre leve a moderada con unas 400.000 muertes. Siguiente. La influenza de tipo B no tiene, como la influenza del tipo A, no tiene subtipos, pero tiene linajes. Y los linajes que conocemos es el linaje Yamagata y el linaje Victoria. Es importante conocer qué tipo de linaje de la influenza del tipo B está circulando en un momento determinado, porque eso nos va a decir cuál es la utilidad de las vacunas que estamos utilizando. Siguiente. Como dijimos antes, es una enfermedad que hay que ponerle mucha atención. 500.000 muertos en un año no es una cifra que se pueda despreciar, pero hay un grupo de población que es especialmente susceptible a la presencia de influenza. Ese grupo de población es el menor de 5 años, el niño menor de 5 años, la mujer embarazada, los ancianos, los viajeros, los trabajadores de la salud y aquel grupo de personas que tienen factores de peligro, factores de riesgo, como por ejemplo los pacientes que tienen cardiopatía o neumopatía o hepatopatía o enfermedades metabólicas o obesidad. Ese tipo de personas que tienen estos factores de peligro, pues son mucho más susceptibles a padecer las infecciones por influenza. Siguiente, y si vemos cuál es la necesidad de hospitalizarse una persona que tenga este grupo de factores de peligro, cuando tenga una influenza asociada, vemos que en los niños el factor que condiciona más para que el niño tenga que hospitalizarse si tiene una influenza es el asma. Pero de ahí para allá son más en los adultos, por ejemplo, problemas cardiovasculares, pacientes inmunodeprimidos, trastornos metabólicos como diabetes. Pero es bien importante lo que dice esta diapositiva. El 53.7% de las muertes en el año 2017 se presentaron en niños que eran completamente sanos antes de adquirir la influenza. Niños completamente sanos, de tal manera que usted no puede decir, no vacuno al niño con influenza porque simplemente es una gripe y mi niño es un niño sano. Eso no debe suceder. Siguiente. Y los niños son los vectores más importantes en la transmisión comunitaria de influenza. El niño es el factor que dispara y que permite que permanezca durante mucho tiempo la influenza en el medio. De tal manera que tenemos que cuidar mucho a nuestros niños, debemos tener la forma de prevenir la influenza en nuestros niños, entendiendo también que cuando el niño se enferma de influenza y muchas veces necesita ser hospitalizado, usualmente tiene infecciones bacterianas sobreagregadas. Esas infecciones bacterianas sobreagregadas frecuentemente lo pueden llevar a tener una evolución muy pobre. Siguiente, vemos cómo la influenza produce una gran inflamación dependiente de neutrófilos. Esta inflamación dependiente de neutrófilos va a dañar el epitelio respiratorio y va a favorecer el ingreso de gérmenes como neumococo o como estafilococo, que como les dije, si no se tratan en una forma muy adecuada, va a tener un desenlace fatal. Siguiente, ¿cómo se contagia? ¿Cómo se transmite? Básicamente por gotas. Básicamente por gotas y con la característica de que muchas personas asintomáticas antes de comenzar la sintomatología ya están expulsando el virus. Y el niño, como dijimos antes, es un vector muy importante. El niño es el que lleva el virus a la casa. Siguiente, pero además de eso hay los fomites. La transmisión por fomites, el virus de la influenza puede permanecer en el acero hasta 72 horas. De manera que eso es una de las obligaciones, o yo creo que eso es una de las ventajas grandes que nos ha dejado la pandemia de COVID, es la conciencia que tenemos que tener del lavado de manos.
la conciencia que tenemos que tener del tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios, la conciencia que tenemos que tener del aislamiento en caso de presentar síntomas respiratorios. Estamos hablando de la influenza. Siguiente, vamos a ver los datos epidemiológicos del 2020. Estos son datos de hace una semana quizás, octubre 27, la semana 42. A nivel del mundo, siguiente, nos dice que la verdad es que los casos de influenza diagnosticados y con aislamiento cada vez son menos en el año 2020. Cada vez son menos, la gente acude muchísimo menos a consulta, la gente acude muchísimo menos a los servicios de urgencia. Estos son los datos mundiales y ahora vamos a mirar los datos del hemisferio sur, que es nuestro hemisferio. Siguiente. Y vemos hasta la semana 42, si ustedes pueden ver, hasta esta semana vemos cómo han descendido. Y lo más llamativo es que lo que parece ser es que son influenza del tipo B, porque ese color así es influenza del tipo B. Ahora, ¿cómo está la situación en Colombia? Siguiente. Vamos a mirar un poco la epidemiología en Colombia. Siguiente, vamos a mirarlo de acuerdo a datos del 2019. Y nos dice de que estos datos del 2019 es que en el niño menor de un año, cuando hablamos específicamente de procesos virales causantes de infección respiratoria, los niños en el primer año son virus respiratorio sincitial y conforme va aumentando la edad, se va cambiando a influenza, siendo influenza H1N1 el principal agente. Siguiente, y las edades en que se presenta esta ira grave por influenza en el año 2019 es en el menor de un año y en el mayor de 65 años. Siguiente. Ahora, si miramos los datos epidemiológicos actuales, vemos que hay un descenso del 30% comparado con el 2019. Y miren ustedes cómo ha disminuido los casos de consulta externa y urgencias por influenza. Siguiente, pero los casos de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos por ira grave han aumentado, lo que nos indica de que muy probablemente la gran mayoría de estos obedecen a infecciones por COVID-19. Siguiente, y eso lo miramos también en esta gráfica donde vemos que los grupos de edad afectados son los grupos mayores de 60 años y los grupos menores, los niños menores no se ven tan afectados en el sentido de que no hay tanta hospitalización en las unidades de cuidados intensivos como están en este grupo, lo que nos indica de que esa gráfica anterior muy probablemente es debida a COVID como causante de infección respiratoria aguda severa. Siguiente, y lo vemos aquí también, esto es los diferentes años, y vemos cómo hay, cómo se cambian estos 2015, 16, 17, 18, 19 y 20, cómo se van cambiando el virus de la influenza a través de los años en azul, el virus de virus respiratorio sincitial, y aquí se caen los dos y aumenta este moradito, y este moradito es el SARS-CoV-2. De manera que esta pandemia que tenemos por COVID ha cambiado completamente la historia natural a la que estábamos acostumbrados. Siguiente. ¿Cómo evitamos la influenza? Siguiente. Están los últimos datos que aparecen en agosto de este año. Siguiente. Y con la presencia de vacunas. Siguiente. Y la posición de la Organización Mundial de la Salud, que nos insiste en la necesidad de la vacunación, que en los adultos la vacunación mejora, proporciona una protección razonable, en los ancianos reduce la gravedad, la incidencia de complicaciones y la muerte. Siguiente, nosotros vacunamos con la cepa sur, que la utiliza toda América del Sur, excepto Ecuador y Venezuela. Siguiente,
la recomendación de la OMS para el 2020 es la siguiente, es la trivalente y la cuadrivalente. La trivalente tiene H1N1, H3N2 y la cepa Victoria de la influenza B. En cambio, la cuadrivalente tiene H1N1, H3N2 y los dos linajes, tanto Victoria como Yamagata. Siguiente. La OMS recomienda como una obligación la vacunación anual, especialmente en este grupo de personas que hemos hablado antes, las embarazadas, los niños de los 6 meses a los 5 años, los adultos mayores de 65 años, los pacientes con enfermedades crónicas y los médicos, los profesionales sanitarios, no solamente los médicos, los profesionales sanitarios. Hemos tenido personas muy influyentes en el mundo que nos han apoyado en la vacunación. Siguiente. En la vacunación contra influenza, como Barack Obama, y tenemos otras personas como Donald Trump, que no le interesa mucho la vacunación con influenza. Siguiente, porque, miren, en pocas enfermedades existe tanto desconocimiento y tanta desinformación como influenza. El 40% de los adultos en los Estados Unidos no se vacunan y no se quieren vacunar. ¿Por qué? Siguiente. No se vacunan porque le tienen miedo a las inyecciones, porque dicen que no lo necesitan, porque le tienen miedo a las agujas, porque cuesta mucho dinero, por 20.000 explicaciones que ninguna es válida. Siguiente, hay esta publicación de los motivos de no vacunación en menores de 5 años en 4 ciudades colombianas. Siguiente, y la conclusión de estas ciudades colombianas es que en las poblaciones indígenas no se vacunan porque el chamán dice que no se vacunen. Y en las poblaciones urbanas no se vacunan por desinformación, básicamente por desinformación y por temor a los eventos adversos. Siguiente, la vacuna contra influenza es una vacuna buena. Es una vacuna buena, tiene un 62% de protección contra influenza A, tiene un 22% contra H3N2, contra influenza A, H1N1, 22% contra H3N2 y 50% contra influenza B, dependiendo de cuál linaje tiene. Siguiente. Siguiente. Esto lo vamos a mencionar ahora. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Cuándo vacunamos en Colombia? Siguiente. Esta es una publicación de Marta Velandia, ya tiene unos años, bastantes años, donde nos habla, y esto es cierto todavía, los dos picos que tenemos de influenza. Tenemos un primer pico que está iniciando en mayo, hay un segundo pico posiblemente en septiembre, en la época de lluvias. Y este momento es una época de lluvias y este momento es una época de influenza. Entonces, ¿cuándo debemos vacunar? Siguiente, deberíamos vacunar en este momento, vacunar una primera dosis en abril y una segunda dosis en mayo. Si nosotros vacunamos en esa forma, muy probablemente vamos a estar protegidos en los dos picos. Siguiente. Ahora, miremos cómo está el esquema de vacuna, la cobertura vacunal en Colombia. Estos son datos del año 2018, donde nos dice que el 68.9% de las mujeres embarazadas están vacunadas y el 81% de influenza menor de 1 año. Esto es del 2018. Pero tengo una buena noticia que acabo de conseguir, porque no la tengo en diapositiva. Nos dice que para el mes pasado, la cobertura vacunal en gestantes en Colombia es del 80%. De ese 68% se sube el 80%, y la vacunación en niños en la primera dosis de los 6 meses es del 90%. Desafortunadamente cae al 58% en la segunda dosis. Siguiente. Y es lo que vemos aquí en la próxima diapositiva, es lo que vemos aquí del año 2018. En la línea azul es la primera dosis y en la línea naranja es la segunda dosis. Y vemos como en el Chocó cae por casi cerquita del 50%, pero en Buenaventura está por debajo del 50%, en el Baupés y en el Bichada. De tal manera, doctores, que tenemos que trabajar porque se cumplan las coberturas de vacunación. Siguiente.
¿A dónde vacunamos? Esto lo pueden ver en cualquier parte. Queremos vacunar, si el niño tiene menor de 2 años, vacunamos 2 dosis. Vacunamos a las personas con factores de riesgo con una sola dosis, a las personas embarazadas con una sola dosis. Eso es lo que debemos hacer, vacunar con 2 dosis, una dosis se coloca al 6º mes, otra dosis se coloca al 7º mes, pero esa segunda dosis tenemos que insistir mucho porque esa segunda dosis se nos cae con muchísima frecuencia. Siguiente. Esto que les traigo son los patrones de circulación en Latinoamérica de influenza B. Esto es de influenza B, del año 2010 al año 2017. Esto es un dato hecho en el Perú. Siguiente. Y ellos encuentran en el Perú que en el año entre 2010 y 2017 hubo circulación de las dos linajes de influenza B, tanto de la cepa Yamagata como de la cepa Victoria. Entonces, cuando nosotros le damos al público general la vacuna trivalente, estamos descuidando una de las cepas, el linaje Yamagata. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente sobre cuál es la vacuna que más le conviene a América Latina, la vacuna trivalente o la vacuna cuadrivalente. Siguiente. Vamos a terminar con el tratamiento y la pregunta es, ¿a quién le damos tratamiento? Siguiente, idealmente le damos tratamiento, siguiente, a todos los menores de 5 años, especialmente a los menores de 2 años, y a todos los pacientes que tengan estas comorbilidades de las que hemos hablado antes. Por ejemplo, que tengan asma, enfermedades crónicas del pulmón, cardiopatía crónica, que diabéticos, obesos. Todos estos pacientes con estas comorbilidades conocidas deben recibir la vacuna, el tratamiento en caso de presentar un cuadro de influenza. Igualmente, si está hospitalizado, si necesita hospitalización, esta persona debe tener el tratamiento con un inhibidor de neuraminidasa, que es exactamente lo que estamos utilizando. Estamos utilizando el oseltamivir como tratamiento, es un inhibidor de la neuraminidasa y eso es lo que estamos utilizando para el tratamiento y para la profilaxis. Podríamos hablar posteriormente de esto. Ahora, estos pacientes que se hospitalizan y que tienen enfermedad progresiva, que usted ve que se está complicando mucho, una enfermedad muy severa, usted le puede iniciar el tratamiento con oseltamivir, inclusive antes de tener la respuesta de laboratorio. ¿Cuándo lo comenzamos? Siguiente, comenzamos idealmente cuando en las primeras 48 horas del inicio de los síntomas. En las primeras 48 horas del inicio de los síntomas va a tener una mejor respuesta desde el punto de vista clínico con el uso de oseltamivir. Más de 48 horas podemos considerar el tratamiento en casos especiales, pero si el paciente no tiene una enfermedad, un factor predisponente, preferiblemente no iniciamos tratamiento. O sea, este tratamiento lo reservamos para los niños menores o para las personas hospitalizadas o para los pacientes que tienen comorbilidades. Siguiente, la dosis, que la pueden mirar ustedes en cualquier parte. Y por último, las conclusiones. La influenza representa el segundo virus de circulación en Colombia. Digamos que el virus respiratorio sincicial nos da muchísimos dolores de cabeza en el primer año de vida. La mayoría de las explicaciones para no utilizar la vacuna de influenza no son válidas. Es una vacuna segura. La vacuna no produce gripa. La eficacia puede ser variable dependiendo de muchas cosas, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de la similitud entre el virus circulante y la cepa que estamos aplicando en la vacuna. La adherencia a la vacunación está cada vez mejor, pero cae mucho en la segunda dosis. La efectividad es muy buena contra H1N1, que es exactamente el virus que está circulando. De manera que los menores de 9 años con esquema inicial necesitan 2 dosis de vacunas. No se olviden,
una vacuna al 6º mes, otra vacuna al 7º mes, pero si llegando a los 8 años, a los 9 años, no tiene ninguna vacuna, necesitaría 2 dosis. Yo creo que es nuestra responsabilidad elevar la voz para que la gente entienda la necesidad de vacunarse y que esta es una vacuna que va a proteger contra una enfermedad que puede causar la muerte. Creo que es todo lo que tengo para decirles. Me dan la próxima simplemente para... Hola, la próxima, por favor, esta solamente para despedirme de ustedes y muchas gracias por haberme escuchado. Ya terminamos. Sí. Bueno, vamos a continuar nuestra... Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con nuestro programa. Para los que se conecten en este momento, les agradecemos su participación. Vamos a continuar el programa de la tarde con la presencia de la doctora Sandra Beltrán. ¿Qué les puedo decir yo de Sandra? Sandra es infectóloga pediatra del Hospital Infantil de México, trabaja en Colsanitas, es una persona supremamente querida, supremamente bien preparada, es uno de los miembros de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica más querido, todo el mundo la quiere, todo el mundo la queremos, de manera que hoy nos va a hablar de una charla que ella tiene muy buena, la hemos escuchado antes, se llama El virus del papiloma. Sandra, adelante.